Hola familia humana, ¿cómo estáis? Espero que vibrando muy alto. Bueno, hoy mi intención era compartiros las pautas generales para que las personas con número maestro de vida o de destino pudieran llevar a cabo su ritual del renacer, pudiendo dejar atrás de esta manera pesos muertos y toxicidad manifestada en diferentes programas provenientes de su árbol. Muchísimas gracias, de corazón, por la acogida del servicio. Ya son unos 1800 mails solicitando información y ya hace unos días hemos empezado, pues a activar ya realmente este servicio y responder esos correos. Como digo, esta era mi intención, pero creo que es necesario antes responder a las muchas preguntas que me habéis planteado, que me habéis hecho llegar, y responder a las dudas que os han surgido con respecto al vídeo anterior. He visto, por ejemplo, que a muchos amigos y amigas del canal os ha chirriado, os ha provocado un cierto conflicto o rechazo la idea de que es mejor huir, además utilicé esta palabra a propósito, huir de ciertos programas y destinos de dolor anclados en nuestro árbol familiar. Creo que por desgracia algunas personas aún no han tomado conciencia de que el destino no está escrito como algo inamovible, sino que son tendencias automatizadas que se cumplen si precisamente nosotros no hacemos nada para evitarlo. De hecho, pregunté en una historia de Instagram hace unos días si el destino estaba escrito o no lo estaba, y me sorprendió ver que casi el 40% pensaba que sí, que el destino estaba escrito. Entonces eso significa que hagas lo que hagas, no sirve para nada. Eso es tanto como decir que somos marionetas del destino y no tenemos ningún poder, ninguna capacidad para cambiarlo y tampoco, claro, ninguna responsabilidad sobre lo que ocurra en nuestras vidas. Pobrecitos de nosotros, es nuestro destino. Por favor, replanteaos esto. Porque esa trampa de aceptación del destino, de imposibilidad para escribir nuestro camino, forma parte de esa amplia gama de programas de autosabotaje, de sumisión ante lo que nos ocurre. Aunque lo que vivimos sea algo negativo, lo aceptamos. Esa resignación no es compatible con el empoderamiento, ni con el despertar. Despertar significa sobre todo romper cadenas mentales y poder escribir tu destino. De verdad que me ha sorprendido mucho ver cómo tantas personas, un 40% de unas 5.000, creo que respondieron a la pregunta de la historia, piensan que el destino está escrito. Y ahora entiendo también el por qué ha habido tantas personas que no han entendido el tremendo potencial de este ritual del renacer. Claro, si piensas que hagas lo que hagas, todo está ya escrito, ¿para qué hacer nada? ¿Verdad? Por favor, de verdad, si piensas así, replantéate esa posición mental porque te estás autosaboteando, te estás autolimitando. Estás dando por sentado que no tienes capacidad para escribir tu propio camino. Y de verdad te necesitamos. Necesitamos que cuantas más personas mejor se empoderen y rompan sus cadenas mentales para despertar como humanidad, como conjunto. Es muy peligroso pensar así, porque entonces, fíjate, con la lógica esta, ¿para qué formarte? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué esforzarte en aprender, en crecer, en empoderarte? ¿Para qué luchar, por así decirlo, contra el destino si ya está escrito y no se puede mover? Hoy hablaremos de dónde proviene este gran programa de resignación y sumisión, de autosabotaje, y quién lo ha colocado ahí desde que nacemos, y por qué y para qué. Pues nos han colocado estas cadenas mentales al cuello, en nuestra mente realmente. Pero como decía Albert Einstein, incluso las personas que creen que el destino está escrito, miran a los dos lados cada vez que cruzan la calle. Así que en el fondo no creo realmente que pienses que todo está escrito. Una de mis grandes certezas, de mis grandes convencimientos, es por supuesto que el destino no está escrito. Lo que ocurre es que nos colocan en una especie de cinta transportadora, como en una cadena de montaje. Y claro, si dejamos que ese avance automático suceda sin hacer nada para evitarlo, llegaremos al final de la cadena sin haber provocado un cambio en ese itinerario. Eso es aceptación. Pero por supuesto que podemos bajar de esa cinta. Por supuesto que podemos romper con esos automatismos, que son casi siempre programas inconscientes, que provienen de nuestro árbol familiar. Heredados, por tanto. Así que, por tanto, sí que podemos escribir nuestro destino rompiendo con esos programas. Y así es como avanza la humanidad, de hecho,
con personas que combaten sus inercias, sus automatismos heredados, sus programas inconscientes. Así es como avanzamos, combatiendo los códigos de programación mentales que se apoderan de nosotros. Así nos empoderamos, rompiendo y siendo capaces de rediseñar nuestro camino, con el conocimiento y la toma de conciencia como bastiones de este progreso. De verdad que me ha preocupado mucho que tantas personas acepten que su destino está escrito, y que además también muchas nieguen la posibilidad de huir de él. Rechazan esa opción como si eso fuera algo cobarde, huir de un destino negativo o algo de lo que avergonzarse. Por eso permíteme que te haga unas preguntas a ti, en primera persona. Si supieras tras estudiar tu mapa numérico que existen muchas posibilidades de que murieras en un accidente de coche, ¿aceptarías ese destino o huirías de él? Si supieras tras estudiar tu mapa y tu árbol que hay muchas posibilidades de que desarrollaras problemas emocionales serios, depresiones, trastornos de ansiedad crónicos, trastornos psicológicos, ¿aceptarías ese destino o huirías de él? Si supieras que tienes muchas posibilidades de nunca encontrar una pareja que te ame, porque así lo marca tu destino, ¿aceptarías ese destino o huirías de él? Y te digo más, si supieras que tu hijo o que tu hija van a sufrir en el futuro una serie de programas de no avance, de no abundancia, o de trastornos, como te decía, emocionales, o de incluso abusos sexuales, porque en tu árbol ese programa está muy anclado, el de los abusos sexuales por varias generaciones, lo que sea, en el fondo, que le haga sufrir a tu hijo, ¿aceptarías ese destino para él o para tu hija? ¿O como le amas, le harías huir de él? Muchas veces vemos con claridad cuáles son los programas de limitación y no merecimiento, de autosabotaje, que nos dañan a nosotros mismos, porque cuando pensamos en alguien a quien amamos, en nuestros hijos, por ejemplo, el razonamiento es diferente. Ya no aceptamos tan fácilmente el destino. Muchas personas aceptan para ellas ese destino de sufrimiento, pero cuando piensan en sus hijos, ya esa aceptación desaparece, porque los aman, más de lo que se aman a sí mismos. Y ahí reaccionan y dicen, claro que no quiero que mi hijo, que mi hija sufra. Pero sí aceptan que ellos deben sufrir porque es su destino. Sus hijos no, pero ellos sí. Programa de autosabotaje funcionando a pleno rendimiento. Huir de los peligros, de los daños, no es cobardía, sino inteligencia, es supervivencia. Quizás fue mi error y no me expliqué con la claridad necesaria o no argumenté suficientemente la necesidad de huir de ciertos árboles cuando son muy tóxicos. Estamos hablando de un cambio de paradigma, de una auténtica revolución sobre cómo entender y utilizar el poder del inconsciente, el poder de los números, el poder de los códigos alfanuméricos para, sobre todo, crear nuestro propio destino, rompiendo las cadenas de esos programas que nos dirigen. Casi siempre, muchas veces, hacia el dolor, hacia el sufrimiento y al no avance, en una rueda de la que no conseguimos salir y que está condicionada, para bien o para mal, por los números, por la geometría sagrada, por las matemáticas sagradas. Los interruptores que activan o desactivan esos programas, que son los que nos hacen pensar y actuar de cierta manera, los que nos hacen, por tanto, construir un destino, son números, son claves y códigos alfanuméricos. Nombres, letras y números, en última instancia. Ese es el elemento primordial de la realidad física. Esos programas son los que crean nuestro destino. Toda nuestra realidad física se estudia, se comprende y se explica por números, como hemos desarrollado en muchos vídeos del canal. Si los números son la base de todo, ¿por qué no utilizar esos mismos números para reescribir nuestro destino de manera despierta, para co-crear nuestra realidad? Os propongo realmente un despertar, un empoderamiento real, no basado en el dolor, en el sufrimiento, sino en el conocimiento y en la inteligencia, las facultades del ser despierto. Y esto es el resumen del cambio de paradigma que propongo. Sustituir el dolor, fuera dolor, por conocimiento. Y no abrazar el dolor como un compañero fiel e inevitable en nuestro camino, al que hasta muchas veces algunas personas le cogen cariño. Es como el síndrome de Estocolmo, donde la persona secuestrada, pues le va cogiendo afecto y hasta se enamora de
su secuestrador, a pesar de que éste le ha privado de su libertad. Por eso os insisto en la necesidad de romper cadenas mentales y permitirnos avanzar, rompiendo esa relación insana y codependiente con el dolor, y no aceptando de manera resignada, bajando la cabeza, un destino de sufrimiento que tú no has elegido. Pero claro, también hay quien dice, es que yo lo elijo todo, elijo ese sufrimiento, elijo ese dolor, elijo esa depresión, elijo que me maltraten, elijo esa no abundancia, porque es lo que necesito para avanzar. Yo confieso que caí también en esa trampa mental. También pensaba en cierto modo de esta manera, pero ya con la experiencia acumulada, con los años de trabajo, es que no puedo seguir pensando de esa manera. No elegimos el dolor. El dolor es consecuencia de programas tóxicos, de karmas sucios, de inconsciencia y también de una gran dosis de manipulación mental a la que hemos sido sometidos desde que nacemos, que nos hace ver el dolor como algo bueno y como algo incluso heroico. Yo creo que este tipo de argumentos, que elegimos todo, podemos permitirnos defenderlo a las personas a las que nos van bien las cosas, os lo digo con cariño. Las personas que arrastramos 1 kilito de toxicidad, 1000 gramitos de toxicidad, y que nos van bien las cosas, sí podemos defender este argumento. Pero las que arrastran 1 tonelada de toxicidad, 1000 kilos, no pueden, y por eso no pueden avanzar. Y también, claro, hay personas a las que las cosas les van, bueno, pues moderadamente bien y se conforman con eso. Es respetable, por supuesto. Pero yo soy muy ambicioso, lo reconozco. En las ganas de conocer, de aprender, de evolucionar y luego utilizar lo aprendido para mejorar mi vida y la de los demás. Como decía Nikola Tesla, la ambición bien canalizada, trabajando en equipo con el conocimiento, es la que cambia la realidad y el mundo que conocemos para diseñar otro mejor. Yo no creo, ya no lo puedo creer, porque la experiencia enseña, que el sufrimiento siempre, lo recalco, siempre nos haga avanzar. ¿Tú crees que el sufrimiento siempre hace avanzar, realmente? Ayuda a avanzar cuando ese sufrimiento es soportable, pero cuando no lo es, te hunde bajo su peso. ¿Sabéis cuándo las personas avanzan realmente? Cuando son felices. Así de sencillo. Porque muchas veces el dolor es un pozo del que nunca se sale, o deja heridas abiertas, sangrantes, traumas que luego generan más dolor incluso. Cuando un padre o una madre no trata a su hijo con el amor que merece, no es por maldad, es porque ya ese padre o esa madre casi siempre arrastran serios problemas afectivos, serios programas de dolor. Y el dolor, bueno, como un virus, se contagia a los hijos, hasta que alguien rompe con esa cadena, o varias personas a lo largo de generaciones rompen con esa cadena de transmisión. Pero esto puede tardar generaciones y generaciones para ser limpiado el árbol, generando mucho dolor por el camino, abriendo nuevas heridas. Y a veces ni así se consigue limpiar el árbol. Por eso a veces es necesario crear un árbol nuevo, y no pasa nada. Somos co-creadores de realidad. Y si creemos de verdad que somos merecedores de este poder creativo, podemos hacerlo. Imagina esto, por favor. Imagina que tu árbol familiar es un edificio lleno de goteras. Tú estás en el primer piso y por encima de ti tienes varios pisos, de donde te llega agua sucia a través de esas goteras de cada uno de esos pisos. Donde están las experiencias, los problemas, los programas anclados a ese edificio de tus antepasados, del que tú formas parte. Sus recuerdos, sus memorias, sus secretos, su sufrimiento, su dolor. No para de llegarte agua sucia. Cuando el árbol es muy tóxico, no para llegar a tu piso ese agua sucia. Materialmente no puedes limpiar todo eso, porque además tienes otras cosas que hacer en tu piso, en tu vida, como comer, como cocinar, como cuidar de los tuyos, como disfrutar, como leer, como ver la tele, lo que sea, como estudiar, lo que sea, pero es que es tu piso, es donde vives, y no puedes dedicar todo el tiempo a ir sacando el agua sucia y a limpiar lo que va cayendo. Ese flujo es constante, 24 horas al día. Hasta cuando duermes, la toxicidad inconsciente, las goteras siguen cayendo sobre tu piso, sobre ti. Además, en tu piso se oyen las voces, los gritos, los llantos que provienen de otros pisos. Están ahí en tu cabeza, a nivel inconsciente. ¿Cómo vivir así?
Es para enloquecer, claro. Además ves que esa suciedad, que esos gritos no solo te afectan a ti, sino que afectan a tus hijos, a quien vive contigo en ese piso. ¿Qué hacer? Pues lo que yo te propongo es mudarte de piso. Dejar ahí esa suciedad, esos gritos, esos programas tóxicos, esa lucha diaria por limpiar y limpiar sin tener fuerzas restantes para vivir, y sencillamente mudarte a otro lugar donde no tengas esas influencias negativas sobre ti, donde puedas empezar de cero. Que solo tengas el cielo azul, luz, aire, bonitas vistas, que las voces callen, que la toxicidad no te toque. Creas un nuevo edificio, lo construyes tú desde cero, con una mejor base, basada en felicidad, en la búsqueda de la felicidad y en luz. Así es como entiendo yo, como veo yo el renacer en un árbol distinto. Y si en ese nuevo piso eres feliz, ya estás reparando además a tu árbol. No hace falta que sufras estoicamente por fidelidad familiar lo que tus ancestros sufrieron. Rompe con esas cadenas, sé feliz. Ilumina tu nuevo árbol, por ti, por tus hijos y por los que vendrán. Pero claro, si crees que no puedes, pues te darás la razón. Creer para crear. ¿Crees que puedes? Felicidades, estás en lo cierto. ¿Crees que no puedes? Lo siento, porque realmente también estás en lo cierto, porque tú harás real esa creencia de que no puedes. Cuando un árbol es muy tóxico, cuando hay cosas muy feas en él, seamos inteligentes, evolucionados, salgamos de ese árbol y creemos un nuevo árbol, para que quien viene detrás nuestro no tenga que recibir esa toxicidad tan pesada que hemos sufrido nosotros, que hemos recibido de nuestro árbol de origen. Eso es crear nuestro propio destino, eso es renacer en un nuevo camino. Hay quien sí podrá, con la toma de conciencia, reparar su árbol, pero eso suele implicar mucho dolor. Y como os digo, hay quien no podrá hacerlo. Y además la toma de conciencia, que es un paso imprescindible, muchas veces es que realmente no es suficiente. Y esto, insisto, no es teoría, lo veo a diario en mi trabajo. Es real. Tan real como el sufrimiento sin fin que muchas personas padecen a pesar de intentarlo y de trabajar y trabajar para mejorar. Sinceramente, y como te preguntaba antes, si en tu árbol ha habido casos de muertes prematuras por accidentes en miembros de la familia, si en tu árbol ha habido, insisto, muchas violaciones, hay muchas violaciones en los árboles, muchos abusos a niños que no se dicen, si ha habido problemas de ruina económica, si ha habido enfermedades letales, prematuras, o mucho sufrimiento hacia la mujer, etc., ¿qué preferirías? ¿Que tu hija, que tu hijo tuviera que pasar por lo mismo para aprender del dolor? ¿O intentarías por todos los medios evitarles ese destino de sufrimiento? Es así de sencillo en realidad, ¿Dolor o felicidad? ¿Qué preferimos? ¿Qué prefieres para ti? ¿Qué prefieres para tu hijo? ¿Le darías a tu hijo esa posibilidad de que escribiera su destino o le dirías que está escrito y que por desgracia no se puede hacer nada para cambiarlo? El camino debe ser la búsqueda de la felicidad. Y para eso debemos crecer, empoderarnos, aprender sobre qué fuerzas controlan nuestro destino y por qué las aceptamos de manera resignada, sumisa, sin más. Siempre lo digo, somos gigantes dormidos. Y llega la hora de que lo creamos de verdad y utilicemos el poder y el conocimiento que se nos ha negado desde hace siglos y al que ahora vamos accediendo y que siempre otros han utilizado para su conveniencia, moviendo los hilos del destino de todos. Pero ¿sabéis por qué creo? Una de las razones por las que aceptamos nuestras cadenas sin más, incluso que nos identificamos con ellas y que las abrazamos, las besamos. Primero porque nos educan para no ser libres. Y muchas personas ya asocian la libertad con peligro, les da miedo. Igual que el pájaro que ha nacido en una jaula, pues cuando le abres la puerta, no se va, se queda allí dentro. Porque le da miedo salir de esa jaula, que es lo único que conoce. Y por tanto le da seguridad. La zona de confort, que dirían algunos. Aunque a veces no se viva en tal confort, sino en sufrimiento. Pero es lo que conoces. Hay muchas causas que nos empujan a aceptar nuestro destino, pero hay una que seguro el 99% de las personas que estáis viendo este vídeo os ha marcado desde niños. A mí también, La impregnación judeocristiana que en nuestro inconsciente es tremenda. Aquello de la vida es un valle de lágrimas. Aquí se viene a sufrir, a ganarse el cielo sufriendo, como consecuencia del dolor y el castigo por el pecado original. Dolor, sufrimiento, castigo. Eso lo llevamos grabado a fuego en nuestro inconsciente. Con estas marcas mentales, dolor, sufrimiento, castigo, pecado, ¿cómo vamos a ser felices?
merecemos dolor, merecemos sufrimiento, merecemos castigo porque somos pecadores. Duro, ¿eh? Vivir con estas creencias. Y la mayoría lo hacen. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué ese Dios colérico que expulsa a Adán y Eva del paraíso por un simple error prohibía inicialmente ya a Adán y a Eva comer de la fruta del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué un Dios que nos crea a su imagen y semejanza y que nos ama, que en teoría nos quiere felices y libres, nos condena a la oscuridad de la ignorancia, a no saber? ¿Qué pasa si desde el inicio estamos siguiendo a quienes suplantaron al auténtico Dios de luz y amor? Estamos siguiendo a fuerzas malévolas que son las que nos rigen y gobiernan en este plano inferior, en el plano infierno, en este plano físico. Atad cabos, por favor, la verdad es la que os hará libres. Abre la mente, rompe dogmas y deduce, como ser humano inteligente y libre, qué eres y hacia dónde quieres ir. Aquí podemos hablar de Matrix, o de la caverna de Platón, o de los espejos de ilusión védicos, etcétera, etcétera. La mayoría de las corrientes espirituales hablan de ese despertar e iluminación como un proceso de romper cadenas. Jesús decía, este no es mi reino. Claro, es que este reino, el reino de lo físico, no es el reino de Jesús. Es el reino de las entidades de bajo astral, del plano inferior, del infierno, que nos hacen jugar con sus normas, cayendo en sus trampas, colándose en nuestra mente y manipulándonos. Buda decía que todo es ilusión y que la realidad no es real, que somos engañados y manipulados desde que nacemos. Insisto, haceros preguntas y veréis cómo hemos aceptado el dolor y el sufrimiento, incluso el destino, sea el que sea, con resignación. Cuando nuestra obligación como seres humanos pensantes y en esencia seres de luz divinos es acercarnos a Dios, al auténtico, al del conocimiento, al de luz, al de amor, rompiendo cadenas. Es la verdad la que nos hará libres. Es la verdad la que nos dará felicidad y plenitud, no el dolor. Pero aceptamos el destino como si fuera algo inexorable, y cuando nos produce dolor, pensamos que era lo que nos tocaba vivir. Nos autoconvencemos de que es así, sin más, porque nos han educado para que pensemos así, con esa resignación cristiana. No quiero ofender creencias, pero es así. Y si no fuera así, insisto, ¿tú crees que has elegido que tu pareja te maltrate? ¿Tú crees que has elegido que tus padres no te amen o que tus hijos no lo hagan? ¿Tú crees que has elegido vivir en escasez? ¿Tú crees que alguien elige morir en un accidente a los 25 años? ¿Te amas tan poco para creer eso? Te han hecho creer que no mereces cosas buenas. Una de mis mejores amigas murió en accidente a esa edad, hace ya muchos años. Una persona maravillosa, un ser de luz, realmente, que nunca hizo daño a nadie, que su sola presencia hacía del mundo un lugar mejor. Su madre, tras la muerte de mi amiga, cayó en una profunda depresión, de la que nunca pudo salir, y acabó suicidándose. Y su padre y su hermano, destrozados también, con fuertes depresiones tras el suicidio de la madre de mi amiga, ya tras el segundo golpe. ¿De verdad alguien puede decirme que ellas, bellísimas personas ambas, generosas, positivas, que ayudaban a todo el mundo, eligieron ese camino? ¿Alguien elige padecer una enfermedad terrible? O simplemente, aunque solo sean dolores musculares crónicos que no puedes soportar sin calmantes, ¿alguien elige eso? O jaquecas, migrañas a todas horas. ¿Tú crees de verdad que has elegido ese sufrimiento? ¿Tú has elegido no avanzar, a pesar de que pongas todo de tu parte, que lo intentes todo? ¿Un niño elige tener una enfermedad genética rara? ¿Un niño elige ese dolor en vez de la alegría de vivir? ¿Para qué? ¿O ese sufrimiento forma parte de todo lo que viene de tu árbol, que tú no has elegido? ¿Por qué no huir entonces de ese árbol, de esos programas de sufrimiento? Claro que sí, huye de esos programas. Incluso si eres una persona reparadora de tu árbol, insisto, lo principal es que seas una persona feliz. Y estarás cumpliendo con tu misión de vida, reparando el árbol, siendo feliz. La vibración de la felicidad, del amor, de la plenitud, es la mejor cura para un árbol tóxico. Muchas veces, personas reparadoras tras sus estudios me preguntan, Pedro, ¿cuándo sabré que mi árbol realmente está ya reparado? Y yo les digo, a medida que tú te vayas sintiendo más y más feliz, el árbol estará más y más reparado. Es así de sencillo.
Por eso las personas reparadoras suelen tener vidas tan duras, porque esa misión reparadora pesa mucho sobre su destino. Y esta sí que es una misión de la que no se puede escapar, porque la elegiste tú. Pero puedes reparar el árbol creando otro árbol nuevo, por supuesto, a través de la felicidad, del renacer, influenciada por otros códigos numéricos que te permitan un camino fluido, sin pagar los platos rotos de tus ancestros. Huye de tu árbol de origen y crea uno nuevo y mejor, donde las nuevas ramas que vengan después no tengan que recibir esa toxicidad tan anclada en tu árbol de origen. Si tú eres feliz, estás reparando el árbol. Si tú eres feliz, al 99% con toda seguridad tus hijos lo serán, y sus hijos también. Por lo tanto, el árbol será un árbol limpio, lleno de luz. Así es como las personas reparadoras traen felicidad donde antes había dolor. Traen la luz del conocimiento donde antes había la aceptación de la oscuridad del dolor. Insisto, la mejor prueba de que una persona reparadora cumple con su misión es que esa persona es feliz y vibra en armonía. Le van bien las cosas en todos los sentidos. Está conectada con la buena suerte, que no es más que la capacidad para vibrar y resonar con las frecuencias adecuadas. Y por tanto, si tus números te unen a números de dolor o a programas de sufrimiento, si tu nombre también lo hace, por supuesto huye de ellos. No aceptes de manera resignada ese destino como algo prescrito. Tú escribes tu destino con tus decisiones del día a día, con el conocimiento y con la información que dirigen tus acciones. Así de sencillo. Lo que no es tan sencillo es romper con esos programas de manipulación, de control mental, que hace que los programas de autosabotaje nos dominen. Insisto, yo también he caído en esos programas y seguro que todavía estoy metido en algunos de ellos. Pero la vida es un camino, es un tránsito, y todo se puede rediseñar y reconducir. Depende de ti, depende de mí, de nosotros. Es como si subes a un coche y te dicen, oye, de aquí a 10 kilómetros tendrás un accidente si vas por ese camino. ¿Lo aceptarías sin más? Incluso pensarías, bueno, es mi destino, aprenderé del golpe, del dolor, tras lo que sucede en el accidente. No, ¿verdad? Evitarás el accidente. Y más si vas con seres queridos dentro, por ejemplo con tus hijos, a los que seguramente amas más que a ti mismo y a ti misma. Pues en el camino de la vida pasa lo mismo. Antes de que sucedan estos accidentes programados por los números que nos generan tanto dolor, mejor no ir en esa dirección que nos marcan nuestros números al nacer. Y elegir nosotros con conocimiento mejores vías, mejores caminos. Eso es reprogramar nuestro código bionumérico, renacer con mejores cartas, mucho más poderosas, para jugar el juego de la vida y afrontar mejor nuestras misiones de vida incluso la más exigente de todas, la reparadora. Pero podemos elegir cómo reparar nuestro árbol. Reparar significa sobre todo marcar un antes y un después en tu árbol, para que las siguientes generaciones, tras tu paso por él, no sufran los problemas de ese árbol. Eso es básicamente reparar un árbol, No es inteligente crear un nuevo árbol con mejores raíces, con mejores bases. Cuando llega el dolor, por supuesto, hay que aceptarlo y aprender de él, pues porque no queda otra. Que el dolor sirva para algo, el dolor de hoy tiene que ser la alegría de mañana, pero intentemos evitarlo, que no sea la primera opción, por favor. Intentemos ser felices como punto de partida, sin dolor, sin sufrimiento, para también hacer felices a otras personas. Si el dolor nos tiene que llevar hasta la felicidad, ¿por qué no nacer ya con esas claves de felicidad? Por eso te digo las veces que hagan falta, lo reitero, huye de destinos de dolor, huye de un destino que te condena a tener un accidente que te deja en una silla de ruedas o que te condena a morir. Por supuesto que sí, ojalá mi amiga hubiera huido de ese destino. Huye de un destino que te condene a no encontrar más que parejas que te hagan sufrir. Huye de ese destino escrito en tus números que te condena a escasez, a no abundancia. Huye de todo aquello que te dañe, claro que sí, igual que huyes de las personas tóxicas, sin ninguna duda. Es que insisto, de verdad, es que es un cambio de paradigma en el que hay tantos temas trascendentales implicados. Espero que al menos quede clara la idea principal, la de que somos gigantes dormidos y que debemos despertar para poder escribir nuestro destino. Pero en todo caso, de verdad, en el canal hay muchos vídeos hablando del plano inferior, hablando del árbol inconsciente, hablando de las fuerzas parasitarias, de cómo funciona nuestra mente, de cómo crear realidad con nuestra mente a nivel bioquímico, del despertar,
del proceso de la iluminación, de los maestros ascendidos, etc. Se trata de ir uniendo toda esa información como piezas de un puzzle para ver la imagen que surge. Aunque sé que quizás algunas personas, bueno, pues aún no están preparadas para romper sus cadenas mentales, ¿no? Como pasa en la película Matrix, pero lo estarán, sin duda, es cuestión de tiempo. Los viejos paradigmas caen, están cayendo, y en su lugar colocaremos nuevas conclusiones, nuevas visiones, más avanzadas, más sabias, porque así es como avanzamos como humanidad, siempre fue así. ¿Recordáis cuando os decía el año pasado, a finales del 19, 2020 va a ser un año de conflictos, de revueltas, de agitaciones, de crisis? Bueno, pues de momento llevamos la crisis del coronavirus, las revueltas raciales en Estados Unidos, que se han extendido a otros muchos países, la crisis económica, por supuesto, que se deriva de la del COVID-19, y estamos a mitad de año. Así que van a venir curvas. Y os digo igualmente que hasta 2022 vamos a vivir grandes cambios de paradigmas a muchos niveles, en todas las áreas de conocimiento y comportamiento humanos. Estamos en una triada de cambios histórica, de revoluciones y de cambios de paradigma. En lo macro y en lo micro. Arriba y abajo, como dicen las leyes herméticas. En fin, yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, como decía mi abuela. Como ya os comenté en el vídeo anterior también, quien quiera solicitar su estudio personalizado para vivir este renacer utilizando sus propias claves alfanuméricas idóneas, calculadas por un servidor, los mejores nombres, las mejores fechas, las mejores horas, puede escribir para solicitar información a necesitasrenacer@gmail.com, todo junto y en minúsculas. Y como siempre, quien quiera solicitar el estudio de su mapa numérico general, el de siempre, puede hacerlo a necesitasunosaberlo@gmail.com. En cada servicio habrá dos opciones, la básica y la premium, ¿vale? Os lo digo para que lo sepáis, y si no os interesa o nos conviene, pues ya no escribáis, digamos, ¿no? Pues la básica tiene un coste de 66 y la premium de 111. Y aunque no reciba respuesta inmediata, el mail llega y será respondido por orden de llegada, aunque ahora mismo la lista de espera sea de algunos meses, ¿vale? Lo digo siempre, pero bueno, porque creo que la información hay que tenerla ahí presente. Gracias por la paciencia, por la comprensión y por la confianza. Bueno, ahora sí me despido, emplazándoos al próximo vídeo, en el que esta vez sí hablaremos de las pautas generales para ese renacer de las personas, bueno, pues con número de vida o destino maestros. Abrazos fuertes y mucha luz para vuestro camino y para tomar las decisiones correctas para poder escribir vuestro destino.